Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 96. Al-Alaq, la célula embrionaria. Período de Meca. No hay duda de que los 5 primeros versículos de este sura representan el inicio mismo de la revelación del Corán. Aunque su fecha exacta no puede ser determinada con certeza, todas las autoridades coinciden en que estos 5 primeros versículos fueron revelados en el último tercio del mes de Ramadán, 13 años antes de la Égira, correspondiente a julio-agosto del año 610 de la era cristiana. Muhammad contaba entonces 40 años. En ese periodo de su vida, la soledad se había hecho muy querida para él y solía retirarse a una cueva del monte Hira, cerca de Meca, donde se entregaba a intensas devociones, consistentes en largas vigilias y oraciones. Bukhari. Una noche, el ángel de la revelación se le apareció de pronto y le dijo: «Lee». Muhammad pensó en un principio que se le pedía que leyera un texto escrito, algo que, por ser iletrado, no podía hacer. Así que respondió: «No sé leer». Entonces, según sus propias palabras, el ángel me cogió y me apretó contra sí hasta que me abandonaron mis fuerzas. Luego me soltó y dijo: «Lee». Respondí: «No sé leer». Entonces me cogió por segunda vez y me apretó contra sí hasta que me abandonaron mis fuerzas. Luego me soltó y dijo: «Lee». A lo que respondí de nuevo: «No sé leer». Entonces me cogió y me apretó contra sí por tercera vez. Luego me soltó y dijo: «Lee en el nombre de tu sustentador, que ha creado al hombre de una célula embrionaria. Lee, que tu sustentador es el más generoso». Y entonces Muhammad entendió, por iluminación repentina, que se le exhortaba a leer, es decir, a recibir y comprender el mensaje de Dios al hombre. Los anteriores extractos proceden del tercer hadith de la sección Bad al-Wahi, que forma la introducción al Sahih de Bukhari. Versiones casi idénticas de este hadith pueden encontrarse en otros 2 lugares del Bukhari, así como en Muslim, Nasai y Tirmidhi. Los versículos 6-19 de este sura pertenecen a una fecha algo posterior. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Lee. Nota. Esta escritura sagrada, el imperativo ikra, puede traducirse por lee o recita. La primera traducción me parece preferible con mucho en este contexto, ya que el concepto de recitar implica solo la enunciación verbal, con o sin comprensión, de algo escrito o presente en la memoria, mientras que leer supone primordialmente una absorción consciente, con o sin enunciación audible, pero con intención de comprender, de palabras e ideas recibidas de una fuente externa, en este caso, el mensaje del Corán. Corán. En el nombre de tu sustentador, que ha creado al hombre de una célula embrionaria. Nota. El uso del verbo halaka en pasado en estos 2 versículos quiere indicar que el acto de la creación, halq, divina, se ha repetido y se repite continuamente. Es preciso mencionar también que esta primera revelación coránica
alude a la evolución embrionaria del hombre a partir de una célula embrionaria, de un óvulo fecundado, para contrastar así sus simples y primitivos orígenes biológicos con su potencial intelectual y espiritual. Un contraste que apunta claramente a la existencia de un designio y un propósito conscientes que subyacen en la creación de la vida. Corán. Lee que tu sustentador es el más generoso, el que enseñó al hombre el uso de la pluma, enseñó al hombre lo que no sabía. Nota. La pluma simboliza aquí el arte de la escritura, o más correctamente, todo el conocimiento recogido por medio de la escritura. Y esto explica la orden simbólica. Lee al comienzo de los versículos 1-3. La capacidad exclusiva del hombre para transmitir, por medio de textos escritos, sus pensamientos, experiencias e intuiciones de un individuo a otro, de una generación a otra, y entre civilizaciones, da al conocimiento humano un carácter acumulativo. Y puesto que, gracias a este don divino, cada ser humano participa, de un modo u otro, de la continua acumulación de conocimiento por parte de la humanidad, se dice que Dios ha enseñado al hombre cosas que un individuo no sabe, ni de hecho podría saber por sí mismo. Este doble hincapié en la total dependencia del hombre en Dios, que le crea como un ente biológico y le dota de voluntad y de la capacidad de adquirir conocimiento, recibe su acento final, por así decirlo, en los 3 versículos siguientes. Asimismo, esta enseñanza de Dios significa también su revelación, por medio de los profetas, de verdades espirituales y criterios morales que la experiencia y la razón humanas no podrían por sí solas determinar inequívocamente, y abarca, por consiguiente, el fenómeno mismo de la revelación divina. Corán. Pero no, en verdad el hombre se vuelve sumamente soberbio cuando se cree autosuficiente. Ciertamente todos habrán de retornar a su sustentador. Nota. Literalmente, a tu sustentador es el retorno, ar-ruyá. Este sustantivo tiene una doble implicación. Todos comparecerán inexorablemente ante Dios para ser juzgados. Y también, todo cuanto existe retorna a Dios, que es su fuente. En el análisis final, la declaración contenida en los versículos 6-8 expresa el rechazo, por absurda, de la idea de que el hombre pueda llegar a ser autosuficiente y, por ende, dueño de su propio destino. Implica asimismo que todos los conceptos morales, es decir, toda discriminación entre el bien y el mal, o entre lo correcto y lo erróneo, va unida indisolublemente al concepto de responsabilidad del hombre ante un poder supremo. En otras palabras, sin ese sentimiento de responsabilidad, consciente o inconsciente, el concepto de moralidad pierde todo su significado. Corán. ¿Has visto a ese que trata de impedir que un siervo de Dios rece? Nota. Literalmente, que prohíbe a un siervo de Dios rezar, lo que denota un intento de impedir tal acción. Dado que esto parece referirse a la oración en público, la mayoría de los comentaristas clásicos ven en este pasaje, revelado al menos un año después que los primeros 5 versículos, una alusión a Abu Jahl, el más enconado adversario del profeta en Meca, que trató siempre de impedir que Muhammad y sus seguidores rezaran ante la Kaaba. No obstante, es indudable que el sentido de este pasaje va más allá de cualquier incidente histórico o situación, y que es aplicable a todos los intentos, en cualquier época, por negar a la religión, simbolizada aquí por el término rezar, su legítima función en la formación de la vida social, intentos inspirados
en la convicción de que la religión es un asunto privado del individuo y que, por tanto, no debe permitirse que interfiera en el terreno de las consideraciones sociales, o alternativamente, con la ilusión de que el hombre está libre de la necesidad de una guía metafísica. Corán. ¿Has visto si está en el camino recto o si llama a la conciencia de Dios? Nota. Literalmente, ordena a la conciencia de Dios. Taqwa. Si su propósito es hacer más profunda la conciencia de Dios en otros, haciéndoles ver que la religión es un asunto puramente personal, la conclusión obvia es que no es ese su objetivo, y que no está en la vía recta al pensar y actuar como lo hace. En todo este trabajo, el término taqwa, del que esta es la primera mención en la cronología de la revelación coránica, ha sido traducido por conciencia de Dios, e igual significado se asigna a las formas verbales de las que se deriva este sustantivo. Corán. ¿Has visto si no está desmintiendo la verdad y apartándose de ella? Nota. Porque su arrogancia le impide aceptarla. Corán. ¿No sabe pues que Dios ve todo? No. Si no cesa, le arrastraremos sobre su frente. Nota. Literalmente por su copete. Una antigua expresión árabe que denota el total sometimiento y humillación de una persona. Sin embargo, como señala Razi, el término copete, nasiyá, se emplea aquí como metonimia por el lugar en el que crece el copete, la frente. También talla la luz. Corán. Esa frente mentirosa, rebelde, y que llame luego en su auxilio a los defensores de su falaz sabiduría. Nota. Literalmente, su consejo. Según los comentaristas que tienden a interpretar versículos como este en términos puramente históricos, pudiera tratarse de una referencia al tradicional consejo de ancianos, Dar an-Nadwa, de Meca, en tiempos del paganismo. Sin embargo, es más probable, en mi opinión, que se trate de una alusión a la arrogancia que a menudo lleva al hombre al engaño de creerse autosuficiente. Corán. Que nosotros llamaremos a las fuerzas del castigo celestial. No, no le obedezcas, sino póstrate ante Dios y busca proximidad a Él.